Y vamos a hablar de la inflación, el dato de inflación que dio el INDEC según en el mes de julio, fue de 3,1%. Esto da un acumulado de 19,6% en los primeros 7 meses de este año. Vamos a hablar de esto con Luis Seco, que está aquí con nosotros, economista. Bienvenido, Luis, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, preguntarte justamente por este dato de la inflación y esta inflación que resulta indomable. Y digamos, está confirmando que estamos en un nuevo peldaño, un nuevo escalón del orden del 3% mensual. Recordá que veníamos, digamos, hacia mitad del año pasado hacia el 1,5% mensual, claro. Después hacia fin de año nos corrimos hacia el 2%, el Banco Central relajó sus metas, bajó las tasas de interés, empezamos a subir de peldaño al 2 y pico, después fue al 2,5% y ahora estamos en el 3%. Lamentablemente la inflación de agosto va a estar de vuelta en el 3 o 3 y algo. Puede ser que septiembre afloje un poquito, pero en octubre hay de nuevo aumentos tarifarios que van a poner la vuelta en el 3%, así que nos tenemos que acostumbrar a que el dato interanual de inflación, o sea, el año contra año, julio contra julio, agosto a agosto, septiembre a septiembre, octubre a octubre, te dé sistemáticamente arriba del 30%, claro, cerca ahora estamos del 32%. Claro, estamos en 31,2 si hacemos el interanual a este 31,2. Entonces estamos en ese peldaño nuevo de inflación que no es del 20, que no es del 15, que no es del 20, que no es del 25, sino que es del 30 y algo, digamos. Claro. Y eso va a condicionar mucho las expectativas hacia adelante. Ahora, varios temas. En primer lugar, por supuesto, es lo primero que siente cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Es la inflación. Cuando va a comprar al supermercado, cuando tiene que pagar la cuota del colegio, cuando tiene que pagar el transporte. Bueno, lo primero que se resiente allí es el bolsillo. Pero por otra parte, y si hablamos de algo más, más macro a nivel país, hablamos de cuáles son los puntos que puso también el Fondo Monetario, y entre ellos habló de un límite del 32%, y estamos muy cerca de ese límite. Estamos muy cerca, ¿no? O sea, el objetivo era 27, si se iba al 29 había cierto grado de tolerancia, al 32 hay que salir a hablar con el directorio. Claro. Ahora, el Fondo no va a poner ningún... Vamos a ser honestos. Sí. Argentina en el pasado nunca cumplió un acuerdo con el Fondo. O sea, esta idea de, creo que te lo dije la vez pasada, que viene acá, la culpa de esto fue el Fondo. Argentina nunca cumplió un acuerdo. Tampoco estoy diciendo que si lo hubiéramos cumplido nos hubiera ido bien. Claro. Pero hay decisiones que trascienden lo estrictamente cuantitativo, el numerito, y son decisiones políticas. Y este es un Fondo Monetario que ha decidido apoyar a un presidente que la verdad que tiene una imagen internacional impresionante, ¿no? Y es muy respetado a nivel internacional, y no creo que el fondo le diga a la Argentina, mira, se suspende el acuerdo, se cae el acuerdo, porque la inflación fue del 32,3%, claro, no del 32 o algo por el estilo. ¿Pero ahora, sí podría llegar a pedir más cosas a cambio? Lo que me parece que está pidiendo, está en Buenos Aires el fondo, y lo que está diciendo es, mirá, como esto no está yendo del todo dentro de los carriles que pensábamos, mostrame que estás haciendo el esfuerzo para reducir el déficit fiscal, porque en definitiva lo que está detrás de la tasa de inflación de Argentina es el déficit. Claro. Y las medidas que tuviste ayer de aumento o de reducción del gasto tributario, esta suspensión de baja de impuestos, suspensión de reintegros y demás, apunta a eso, apunta a dar alguna garantía adicional de que la meta fiscal y el déficit fiscal van a ir cayendo. Ahora, la gente, como dijiste vos, ¿qué le pasa a la gente? Y bueno, la gente lo que ve es otra cosa. O sea, ve el 32% de inflación y ve una economía que se frenó. O sea, yo te diría que empieza a pasar algo que es bastante, digamos, antagónico de lo que venía pasando antes. Antes, los economistas que invitabas o los que leías en el diario, la radio de la mañana, ¿qué decíamos? Decíamos, el desequilibrio fiscal está en aumento, el desequilibrio externo está en aumento, el balance del Banco Central está cada vez peor, y uno tenía que justificar toda esta mala onda o estas cosas que decíamos en un contexto en el cual la economía crecía. Claro. Bueno, ahora los economistas probablemente te empecemos a decir, mirá que el desequilibrio fiscal está mejorando, o sea, está cayendo, el desequilibrio externo se está corrigiendo, el balance del Banco Central tal vez es donde hemos más ruido y menos progreso, pero la economía... Pero la economía no da, los números no dan, son malos. Entonces va a haber un conflicto, digamos, entre lo que apunta a la política económica y apunta al acuerdo con el fondo, que es ir reduciendo todo esto de desequilibrio. Y lo que siente el ciudadano. Sí, también, lo que siente, ¿no? Y lo que lee, y el día... Vos imagínate que cada vez que aparece una noticia dice la actividad económica, como la última que se conoció, cayó 8%.
Ahora lee, la inflación es del 3%. Y además empieza a decir, estamos en una situación complicada. Mira los números y ve el riesgo del país, que algunos lo entienden y otros no, pero dice, bueno, el riesgo de la Argentina aumenta. Arriba de 700. Hoy volvió a subir 20 puntos, o sea, ayer cayó y subió lo que había caído, o sea, estamos en el mismo nivel que antes. Que eso en español llano significa que cuanto más alto está el riesgo país, más caro... Menos confianza. Claro, menos confianza. Y más caro te sale endeudarte. Claro, y más caro nos prestan. Y pone un piso a la tasa de interés. O sea, este otro fenómeno que tanto uno escucha también hablar, una tasa de interés del 40 y pico % por sí misma, más allá de que te endeudes o no te endeudes, la tengas que pagar o no, es una señal de que algo no está funcionando del todo bien. No es normal tener tasas del 40%, 45% contra 30% de inflación. Claro. No, y eso indirectamente, toca también muchísimas otras cuestiones que, por ejemplo, una pyme que no puede afrontar una tasa del 45%, le puede tocar justamente en un tema de empleo. Exactamente. ¿No? Ahora, el tema me parece fundamental es lo siguiente. ¿Se están haciendo los deberes o mínimamente como para que la situación se contenga y no vayamos a una espiral de estos típicos que cada vez estás peor? Y algunos deberes se están haciendo. Entonces uno tiene que confiar que eso finalmente tiene algún rédito. Ahora, la transición entre que se empiece a ver esa mejora y todo esto que nos está pasando es larga, va a ser muy larga, tediosa, costosa. Y a esto le tenés que sumar, bueno, estuviste hablando de un montón de temas que no es que son triviales, ¿no? No, por supuesto. O sea, tienen consecuencias sobre la dinámica política económica. Hoy hay mucha gente que toma decisiones mirando los titulares y ves más los titulares macro, aunque se sepa que se está mejorando la cosa, todos los titulares que tienen que ver con la corrupción y qué empresas están implicadas y si queda o no queda alguna empresa con la cual se pueda hacer negocios en la Argentina. Porque esto que estás diciendo, Luis, es tal cual, ¿no? Hay gente que realmente toma decisiones mirando los titulares. Pero por supuesto, o sea, nos llega, nosotros estamos con los pies acá en el barro y lo vivimos en el día a día. Ahora hay muchas decisiones que dicen, son, ¿cómo te puedo decir? Muy viscerales y muy sencillas. Che, y Argentina, mira, Argentina hace un tiempo aparecía en los medios del mundo por las buenas razones y ahora empezó a aparecer por las malas razones. Y eso ya te saca te elimina una parte de los candidatos a decir, che, vale la pena ir a Argentina. Y después tenés otro tema, que por ahí esto es bueno explicarlo, porque por ahí uno cree... Me molesta a veces que la gente crea que algunos economistas decimos, mirá las consecuencias que tiene el Gloria Gate. Y no es que estamos en contra de Gloria Gate. Queremos que Argentina se termine la corrupción y se avance y seamos un país normal y respetado. Ahora, lo que hay que entender es que Argentina, igual que Brasil, y en esto es lo más parecido, yo no sé qué tan parecido es el Lavallato con el Gloria Gate, pero digamos, más allá de eso, Argentina como Brasil son países en los cuales cuando un inversor internacional dice, che, quiero hacer algo en Argentina, quiero hacer una inversión, no comprar bonos, acciones, quiero hacer una inversión, dice, presentame un socio local. ¿Por qué? Porque en general el socio internacional que no tiene experiencia en Argentina, ¿qué sabe? No, y el socio local conoce la idiosincrasia, conoce de la volatilidad y las crisis y la ansiedad. Conoce el lobby, sabe quién es quién en materia política y todo lo que se sabe. Los temas tributarios, demás. Y cómo manejarse en ese ambiente indómito, como diríamos, ¿no? Lo difícil de domar, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que pasa, ¿por qué en Brasil las consecuencias del Lavallato fueron tan duraderas sobre la inversión? Es porque desapareció la opción, o por lo menos no estaba claro, ¿con quién? Ahora, la clave en esto que vos estás explicando muy claramente, Luis, es cuando un inversor de afuera te dice buscame un socio local y cuando miran los socios locales y están todos salpicados. Bueno, ahí me voy a sentar un segundo en la palabra todos. Yo creo que acá hay un tema de, no quiero usar la palabra irresponsabilidad, pero hay que ser muy responsable cuando se usa esa palabrita todos. Porque no son todos. No, es cierto, pero sí los más reconocidos o por lo menos los que más estuvieron en el candelero de la obra pública. Estoy de acuerdo, pero digo, a mí me parece que tenemos... Pero está bien lo que yo hago mea culpa,
porque uno dice, al final son todos iguales, Sí. y no son todos iguales. Entonces, eso es muy importante para la Argentina que viene, porque si en la Argentina que viene no hay absolutamente nadie exento, entonces ahí vamos a tener Claro, consecuencias. entiendo lo que decís y lo comparto, pero sin embargo estamos hablando de las empresas más importantes del país, Sí, y sí, muchas pero de ellas están ahí está, pero en son los muchas de cuadernos, ellas, no son todas. Claro, está bien. Son Sí. muchas de ellas, no son todas. Claro, Entonces, a totalmente. mí me parece que ese tema es fundamental, porque si no, estamos metiendo en la misma bolsa a un Totalmente. montón de gente que apuesta un montón para Argentina, Sí. pone un montón de capital, y la verdad que no son todos iguales, cual. y no todos entraron Sí. en la joda. Entonces, a mí me parece que acá hay que ponerle un freno a esta idea. A mí me parece que... De que esto le pasó a todos. sino son que, todos, sí, todos, a los, todos, los, todos todos los iguales. empresarios, y muchas... No le hace bien a la sociedad. No estoy en usando los general, medios, yo escucho a los políticos, ¿no? Ahora los políticos como que se sienten que decir, bueno, todos los empresarios, no, Sí. no son todos los empresarios. No, totalmente. Así como tampoco todos los Y políticos. eso afecta mucho esta idea de con quién hacer negocios, qué negocios, en qué sectores. Y me parece que tenemos que ser muy cuidadosos. Mira, Leonora, Argentina cuando crece, Sí, históricamente ha crecido porque crece el consumo. Ahora, vos cuando decís, bueno, vamos a crecer favoreciendo el consumo, sobre todo de las clases medias, las clases Sí. populares y demás. O el consumo público, el gasto público. Cuando uno ve eso, en general la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo lo financiamos? ¿Cómo lo financiamos? Claro. Entonces uno dice, bueno, cuando hay financiamiento lo financiamos, el consumo aumenta, todos felices, consumimos más, Claro. Argentina crece. Pero los países no solo crecen en base al consumo, crecen en base a la inversión y a las exportaciones. Entonces, lo que estamos viendo es la inversión por un tiempo va a estar Sí, complicada, sí. porque va, digamos, desde mismo Sí. inversiones locales como inversores extranjeros. las exportaciones, Y no, las- ahora tienen las- un tipo de cambio. Las exportaciones tienen un tipo de cambio más alto, más Sí. competitivo, pero vos fíjate las medidas que se tomaron. Por ejemplo, hace una semana se anunció que el gas de vaca muerta, o sea que el gas en general, Sí. pero afecta a las inversiones Sí. de vaca muerta, el precio que se paga por el gas para generar energía eléctrica cayó. O sea, se habían comprometido a pagar un precio, ahora menos. Sí, Eso afectó las reglas del juego. Claro. Afectó la rueda del juego de un sector que es la gallina de los huevos de oro. sí, claro, y no da credibilidad. Y afecta al resto de los sectores, porque el resto de los Claro. sectores dice, pero mira, están metiéndole la mano a la gallina de los huevos de oro, que es la que nos iba a permitir crecer el Sí. año que viene, sin porque las condiciones lo justifican. Sí. Y ayer tuviste lo mismo sobre Con el el reintegro. sector agroexportado, que es la otra gallina de Sí, los huevos de sí, oro. por Entonces, supuesto. entonces vos mirás, esas señales confunden mucho, porque en definitiva uno dice, ¿dónde está lo...? Está bien, es Sí, la urgente. famosa previsibilidad, ¿no? Exacto. Para poder tomar decisiones a largo plazo y Exacto. estar seguros en ese Y sentido. los incentivos operan mal, porque vos ahí usaste esa palabra previsibilidad, Sí. que ¿qué es? Uno, una empresa, un individuo, vos, yo, cualquiera, Sí. cuando toma una decisión dice, esto que yo te tomo decisiones bajo este esquema, ¿este va a durar o no va a durar? Si Claro. vos crees que no va a durar, no tomás ninguna decisión. No, tal cual. O sea, No. confío que este escenario va a seguir de aquí en Porque si no, adelante, no si haces no, no nada, la si no, tomo. no haces nada. Ahora, siguiendo el dólar, ¿no? Hoy él subió de vuelta un poco, cerró en 30,68. Más allá del tema de exportaciones y que este tipo de cambio favorece en algunos sentidos al turismo o las exportaciones, como bien mencionabas vos, sabemos que también los argentinos estamos muy atados al dólar y que esto incide directamente después en la inflación porque los precios se terminan acomodando. Sí, hoy tuviste un día en el cual no solo pasó eso, sino que el Central intervino muy fuerte, Claro. vendió muchos, casi 800 millones de dólares en el mercado. Se supone que si no los hubiera vendido hubiera servido más. Claro. Y me parece que la clave es tratar de convencernos desde la autoridad económica Sí. y política, no a partir de esta apelación no pasa nada, sino de convencernos de que se están haciendo las cosas correctas para que podamos superar esta incertidumbre y esta volatilidad cambiaria. Ahora, evidentemente cuando el dólar se pega, una cosa es cuando el dólar se desprecia de a poquito, Sí. todos los días 10 centavos, 5 centavos, y otra cosa cuando pega saltos. Los saltos en general son los que te generan una incertidumbre muy alta y es donde uno se defiende. ¿Cómo te defendés? Bueno, si tenés capacidad para fijar tu precio, lo subís. Claro. Si no, te vas y compras dólares. Digamos. Sí, O sea, sí, no hay otra. Y es Es lo que así. está pasando en muchos sectores. Hoy empezó el desarme del famoso LEVAX, de la LEVAX. claro. Quedaron muchos pesos dando vuelta al mercado y bueno, y muchos de esos pesos, en lugar de ir a las letras que emitió el Tesoro hoy para absorber esos pesos, que fue una licitación que solo recogió del mercado, o sea, se dejaron vencer más de 100.000 millones de pesos Sí, y se sacaron 28.000 vialetes.
Los otros 70.000 millones fueron a diversos lados. Una parte ya venían comprando dólares, la terminaron comprando dólares hoy también. ¿Se fueron directamente al dólar o también alguna otra opción? Nada, digamos, recién tenemos los datos, pero es siempre vos diversificás un poco, pero me parece que hay un apetito grande hoy por no... O sea, hay una falta de apetito por activos financieros de Argentina. Y entonces la moneda norteamericana aparece como, empieza a tomar como mayor siempre valor, en Argentina, claro. como siempre. Ahora, este desarme de Levax, que es necesario, ofreciendo otras letras, ¿no? Como las letes, por ejemplo. Del Tesoro. ¿Qué se gana en ese sentido? Bueno, ¿Armar otra bola parecida, un poquito más chiquita o por lo menos plazos más largos? Me parece que es la... Justo estoy escribiendo una nota sobre eso, digamos, pero la verdad es que es la gran pregunta. O sea, yo en la teoría económica y discutiendo con muchos de mis colegas, no hay ningún lado que esté escrito que es mejor endeudar al Tesoro para desendeudar al Banco Central o usar dólares de las reservas para desendeudar al Banco Central que dejar las LEVAC. Me parece que hay como un apuro demasiado fuerte en desarmar el tema de las LEVAC a cualquier precio o a cualquier costo. Y esto de estar cargando la mochila del Tesoro para desarmar las LEVAC me parece que puede ser una cosa muy costosa. ¿Por qué? Porque vos estás aumentando la deuda del Tesoro. Claro, totalmente. O sea, si tenés una duda sobre si el Tesoro puede o no financiar sus vencimientos y su deuda, cuanto más deuda emite, más dudas te genera. Entonces, creo que entiendo por qué el Banco Central quiere hacer esta reducción rápida del stock de LEVAC, pero me parece que no es el momento adecuado porque no hay tanto apetito por riesgo argentino. Entonces ahora y eso se notó en el día de hoy. Y se nota en las compras de dólares. Luis, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias por tu tiempo.